¿Qué tal? Buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a la Secretaría de Cultura Federal, la Feria del Libro de la Frontera y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segmento de Noches con la Literatura. Habitemos un mundo distinto a través de los libros y la cultura. La noche de hoy nos acompañan la escritora Daniela Tarazona y Aniela Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y le cedo la palabra a Aniela Rodríguez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Concepción. Buenas noches, Daniela, y muchísimas gracias por acompañarnos en estas noches de la literatura. Buenas noches a todo el público que nos está viendo desde casa. Nos hubiera gustado mucho poder hacer esta feria del libro presencial. Siempre las ferias pues se disfrutan más en compañía, entre amigos, de frente a frente, ¿no? Pero bueno, hoy tengo el gusto de presentar a la gran escritora que admiro muchísimo y que es Daniela Tarazona. Y bueno, estamos muy felices de contar con tu presencia ahorita, Daniela. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, como dices, me gustaría que nos hubiéramos visto, pero aquí estamos. Muchas gracias a ti, Aniela. Es un gusto platicar contigo hoy. Perfecto, el gusto es todo mío. Y bueno, antes de empezar con esta bonita charla, les voy a contar un poco del trabajo de Daniela Tarazona. Voy a leerles su semblanza, que es muy nutrida también. Daniela Tarazona nació en la Ciudad de México en 1975, es narradora y ensayista, estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, donde también se ha desempeñado como profesora. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, en España, y ha colaborado en distintas revistas como Letras Libres, Lubina, Crítica y Renacimiento, que está en Sevilla. Ha colaborado en suplementos semanales, que también recordemos que los suplementos son una plataforma muy importante para los escritores, suplementos como Laberinto, de Milenio y El Ángel de Reforma. Daniela es autora de estas grandes novelas, la primera, El animal sobre la piedra, que editó Almadía en 2008, y Entropía en 2011, y que ha tenido esta reedición recientemente en 2019 por Almadía. El beso de la liebre es su segunda novela, que publicó Alfaguara, y fue finalista del premio Las Américas en Puerto Rico en 2013. Daniela también es autora del ensayo Clarice Lispector, que se publicó en la colección Para Entender de Nostra Ediciones en el 2009. Daniela también fue becaria del programa Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y en 2011, que esto es muy importante, fue reconocida como uno de los 25 secretos literarios de América Latina por la FIL de Guadalajara. Pues nada, otra vez, bienvenida Daniela, bienvenidos todos los que se están uniendo a nuestra charla ahorita. Y bueno, me gustaría, tengo muchas preguntas detonantes. Muchas gracias, gracias por esa presentación y pues eso, para mí es un gusto estar aquí contigo platicando hoy. Y adelante, lo que quieras, contesto. Perfecto, pues sí, espero que nos divirtamos mucho. Y bueno, antes que nada, bueno, quiero platicar un poquito sobre estas dos novelas tuyas, ¿no? Y me gustaría darles una probadita un poco a la gente que nos está viendo, a los posibles lectores. El animal sobre la piedra y El beso de la liebre comparten dos cosas muy interesantes, las dos, ¿no? Primero, que son una muestra genial, me parece, de literatura fantástica, de esta nueva ola que se está haciendo sobre literatura fantástica, ¿no? De reinventar un poco los moldes de lo que se conoce como lo fantástico, lo extraño, lo anodino. Y segundo,
que las dos novelas están protagonizadas por mujeres, ¿no? En el caso de El animal sobre la piedra, nos cuenta la historia de Irma, que es una mujer que sufre un duelo, ¿no? Y para sanar se va de viaje a la playa y busca como renacer, ¿no? Y al final de cuentas su renacimiento ocurre de una forma que no espera, ¿no? Y que tiene que un poco adoptar en su seno. Y por otro lado, El beso de la liebre, que también me parece un caso muy interesante, porque además plantea también un renacimiento, ¿no?, de la mujer. El beso de la liebre cuenta esta historia de Hipólita Thompson, ¿no?, de esta fantástica superheroína, como muy fuera del canon, que es enviada por Dios a la tierra, ¿no? Una tierra extraña, una tierra que a nosotros nos parece fuera de nuestras capacidades. Y bueno, me gustaría justo preguntarte ¿por qué narrar? Nos queda claro, ¿no?, que narras desde lo femenino, narras desde una postura de la ruptura del canon. ¿Por qué narrar lo femenino de esta manera, ¿no? Que creo que Hipólita Thompson Irma, que son tus dos protagonistas, comparten muchísimos factores, ¿no? ¿Qué te impulsa a narrar lo femenino de esta forma? Muchas gracias por la pregunta, está muy buena pregunta. Mira, a mí, digamos, lo que me movió a escribir tuvo mucho que ver con que la mamá de mi mamá, mi abuela materna, era poeta, ¿no? Entonces, digamos que el primer acercamiento a un universo literario fue por esa vía. Entonces, me importó desde el principio hablar de una genealogía, ¿no? O sea, hablar como de una genealogía de mujeres de mi familia, ¿no? Y inspirarme en ellas para escribir. En El animal sobre la piedra, bueno, el primerísimo manuscrito de esa novela, pues tenía mucho que ver digamos, tenía un corte más realista incluso, y tenía mucho que ver con la muerte de mi abuela, y fue ese punto de partida, ¿no? Eso en términos de por qué lo femenino, o sea, empezaría hablando de ese aspecto, ¿no? De ese aspecto que es más una condición biográfica, tal vez una decisión que tenía que ver con muchas preguntas acerca de cómo las mujeres somos como transmisoras de las emociones en la familia a través del tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, el asunto del beso de la liebre, pues bueno, a mí me llamaba mucho la atención poder hacer una novela que tuviera a una superheroína, pero patética, que fuera una superheroína que se encontrara en un mundo como descoyuntado, como fuera de lugar, ¿no? Y ese mundo descoyuntado y fuera de sitio, no, o sea, es como un mundo que acompaña a la protagonista en el sentido de que la protagonista muere y renace una y otra vez a lo largo de la novela, y entonces pensaba que no podía ser un mundo normal y tampoco podía narrarlo de una manera lineal, ¿no? Sino que necesitaba una novela como muy descompuesta en su estructura, ¿no? Esa es la razón por la que la escribí así. Y entonces, bueno, como para concluir con el tema de por qué de este modo, o por qué de esa manera como extraña, ¿no? En la forma de las novelas, en el fragmento, pues porque me parece muy importante dejar espacios abiertos para el lector, ¿no? A mí me interesan mucho más los libros que tienen todas estas faltas y esas irregularidades que ponen al lector en lugares que quizá no se imagina y que le dan oportunidad de participar, ¿no? Claro, y justo justo contestaste otra de mis preguntas que tenía, ¿no? Porque me parece maravilloso como esta capacidad de meternos dentro de la novela fragmentaria, ¿no? Que creo que también es algo que comparten tus dos novelas. Las dos están escritas en esta estructura fragmentaria y finalmente creo que no es una estructura para todos, ¿no? Y creo que
entrar al libro puede parecer complicado, pero una vez que entras a las dos novelas, tanto al Animal sobre la piedra como El beso de la liebre, te enganchan muchísimo, ¿no? Y los personajes son capaces de irse contigo por donde viajas, ¿no? Entonces, me parece un gran acierto esto de narrar a través del fragmento, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con otra pregunta que te quería hacer, que creo que también lo femenino en tu narrativa, estas representaciones tanto de Hipólita como de Irma, como sus relaciones con los demás, están narradas desde lo abyecto y están narradas desde lo anómalo, igual que la estructura, claro. Es una estructura anómala, es una estructura extraña de primera instancia, pero que finalmente los cautiva. Y quería preguntarte cuál es la experiencia de narrar desde lo abyecto, ya sea en la estructura de la novela, en la estructura lingüística, en la construcción de tus personajes, porque está realmente en todos lados lo abyecto. Entonces, ¿cuál es tu experiencia narrando desde ahí? Sí, bueno, quería retomar como el punto de lo de los fragmentos, creo que también tiene que ver con el proceso de trabajo, ¿no? Como que, nada más para decir eso rápidamente, la elaboración que hago, por ejemplo, en el primer acercamiento a una historia y a un manuscrito, es justamente a través de escribir fragmentos de los personajes en determinadas escenas, ¿no? Y creo que eso acaba reflejándose en el manuscrito final, ¿no? Esa composición como por pedazos, ¿no? Sobre lo abyecto, pues mira, es que creo que siempre he sentido como cierta dificultad hacia la realidad, hacia la relación que sostengo con la realidad, en el sentido de que siempre hay una sensación de expulsión, ¿no? O sea, quizá tiene que ver también con que mis padres, los dos, no nacieron aquí, llegaron de fuera, ¿no? Como con una historia anterior a ellos incluso, que tiene mucho que ver con la migración, con el venir de otro lugar, con el ser el extraño, ¿no? Un poco en un sitio. Entonces me parece que esa relación de lo abyecto con lo extraño, ¿no? Quizá se formula en ese punto también biográfico, autobiográfico, pero me fascinan, y no sé si tenga que ver con eso, a lo mejor ya es un gusto aparte, pero tengo una enorme fascinación como por la deformidad, por lo que sale de sus límites, ¿no? Por lo que no puede determinarse de una manera como concreta y definitiva, ¿no? Me gusta mucho por eso mi primera novela quizás es de metamorfosis, me gustan mucho los cambios, creo que la vida está compuesta de eso, de todo el tiempo estar siendo uno y otro distinto una y otra vez. Y todas esas alteraciones de la realidad me llaman, ¿no? Me fascinan, me fascina hablar sobre los cuerpos también en situaciones extrañas, ¿no? Sobre los cuerpos quizá como anómalos, como el del Animal sobre la piedra, o el mismo de Hipólita Thompson, ¿no? Un cuerpo, perdón, un cuerpo en transformación, o un cuerpo que es incluso se ve afectado por otros de maneras muy crueles, ¿no? Y sin embargo revive, ¿no? Y pues ese narrar desde allí a mí me da una sensación muy personal también de cierta salvación, ¿no? De sentir que no todo puede estar, como digo, metido en un mismo cajón, ¿no? Y me gusta mucho la falla, ¿no? Me gustan mucho los errores, los equívocos. Y ahí es donde me interesa poner la mirada, ¿no? En todo eso que escapa de lo normal, en todo eso que es como que él es continuamente expulsado, ¿no? Lanzado hacia otro lugar, ¿no? Como echado hacia afuera, ¿no? Un poco es eso.
Claro, y dentro de las dos, justo lo que dices está muy presente, la escritura de sujetos marginales, ¿no? Que a final de cuentas eh, se ven arrastrados por sus circunstancias. Ujú. Eh, Me gustaría preguntarte también, bueno, tus protagonistas, voy a seguir un poco el tema de género, ¿no? Porque me interesa muchísimo Claro. el foco que manejas desde ahí. Y me interesaría mucho profundizar alrededor de esto del cuerpo, ¿no? ¿En qué relacionas justo estas transformaciones que sufren tus dos protagonistas, que las dos son brutales, ¿no? La de Irma, que va como gradualmente, como la de Hipólita Thompson, que va sufriendo estas muertes, y de repente su cuerpo se ve alterado, ¿no? O de Noel también, que experimenta con cuerpos o demás. Me parece muy interesante esta necesidad de profundizar sobre el cuerpo y más aún sobre el cuerpo femenino. Ujú. Eh, ¿Tienes algún referente o algo te motivó existe algún referente literario de la cultura que hayas seguido para representar el cuerpo desde esta perspectiva? ¿Sigues algún flujo de ideas propio? ¿Qué te motiva a escribir estas representaciones del cuerpo? Porque pareciera ser también como una inquietud muy palpable en tus letras. Sí, este, mira, en El animal sobre la piedra, por ejemplo, quería hablar como de quizá de todo lo que podría considerarse como condenable en una persona que pierde a un ser querido, ¿no? En ese sentido, o sea, quería ir en contra como de la idea, por ejemplo, de un enorme sufrimiento, de sentir culpa, de sentir todo este tipo de cosas que podrían asociarse a la pérdida de un ser querido. Y entonces por eso el personaje lo que hace es escapar, irse, y irse con una motivación de supervivencia, ¿no? Y entonces lo que le pasa a su cuerpo es un símbolo de resistencia en ese caso, ¿no? Ella se empieza a transformar en una suerte de iguana con algunas características de otros animales, ¿no? Y esa iguana, pues yo creo que siempre los reptiles, bueno, desde concepciones muy antiguas, están asociados como a cierto desagrado, cierta maldad, ¿no? Pero ella encuentra en esa transformación, y yo encontré en ese símbolo una representación de cómo sobrevivir de una manera, pues sí, en cierto sentido como heroica a una pérdida, ¿no? Y su lucha y su transformación y su cuerpo son el emblema, pues justo de la existencia exitosa dentro de la cadena evolutiva en el planeta, como pueden ser los reptiles, que son unos animales que han sido capaces de adaptarse a una y otra vez y de sobrevivir una y otra vez a las inclemencias del espacio, ¿no? Entonces, esa piel escamada de la iguana, ¿no? Y esa imagen que yo recuerdo que tuve la primera vez que vi el cuerpo de una iguana y me preguntaba si estaba viva o muerta, ¿no? Me preguntaba si, o sea, me parecía que estaba muy viva, pero al mismo tiempo estaba como petrificada, ¿no? Y yo quería, pues, que ese símbolo que apareció de manera repentina fuera el cuerpo de mi personaje. Y me parecía que era lo más adecuado, ¿no? En el caso de El beso de la liebre, pues ahí yo estaba muy ocupada en mi mente por mismo tema del cuerpo, ¿no? Pero ocupada más bien como en pensar en toda la demanda que hay sobre los cuerpos de las mujeres y todas esas imposiciones que hay acerca de cómo debe ser el cuerpo de una mujer, ¿no? Y entonces eso atraviesa también a Hipólita Thompson en el sentido de que yo quería llevar a la protagonista más allá
más allá de la muerte incluso, ¿no? Más allá de lo que podría considerarse como una posición de víctima. Y entonces, por eso muere y renace, ¿no? Porque en Hipólita Thompson la victimización tiene otro carácter, digamos, ¿no? Me interesaba ejemplificarlo así. Y su cuerpo es ultrapoderoso, ¿no? Como es cualquiera de nuestros cuerpos, es un cuerpo capaz de, de correr a gran velocidad, de levitar, es capaz de adivinar los pensamientos a través de la mirada, en fin, tiene pues eso, superpoderes, ¿no? Pero esos superpoderes no encuentran su cauce en el mundo, ¿no? Ese cuerpo tan capaz no encuentra un contexto que lo reciba, ¿no? Ella es enviada al mundo de los hombres, pero en este mundo de los hombres, pues no puede ser bien recibida una mujer de esas características. Y luego encima le pasa que se enamora del emisario de Dios, ¿no? Que es quien le da los mensajes, los designios de Dios, ¿no? Y bueno, entonces ese cuerpo de Hipólita que va en continuo viaje y en continua transformación también, y es deseado por Madame Noël, que es esta médico cirujano, que está basada en una médico cirujano que existió en la historia, y que es una especie de doctora Frankenstein, ¿no? Así de doctora que quiere hacer un gran ser, ¿no? Y ese gran ser, pues ahí en Madame Noël estaría como la parte oscura, yo diría, ¿no? La parte oscura del mundo que quiere hacer con todos nuestros cuerpos uno solo, uno igual, hacernos a todos idénticos, ¿no? A todos pasados por el mismo molde, ¿no? Y bueno, para mí el cuerpo y la vida interior están continuamente en comunicación y relacionados. Entonces, en esa época, y todavía son ideas que conservo y que estoy llevando a lo que será mi cuarta novela, es mi rebelión ante el mundo que quiere decirnos a todos que somos iguales, ¿no? Y decirnos a todas las mujeres que tenemos que resistir de una manera, digamos, resignada, ¿no? Entonces, hay una crítica a toda esta imposición del mundo, ¿no? Creo que por ahí va mi deseo, ¿no? Espero que... Sí, claro, justo eso me parece maravilloso, ¿no? Cómo representas de manera no tan sutil, vamos, pero de manera muy poética, esta lucha de la mujer contra la represión y la opresión, no solo patriarcal, ¿no? Sino institucional. Y ahorita dijiste algo que me detonó a la mente una pregunta, ¿no? Hablaste sobre las imágenes y justo creo que en tus dos libros, tanto en El beso de la liebre como en El animal sobre la piedra, tienes imágenes bellísimas, ¿no? Tengo aquí escrita esta frase que a mí me pareció maravillosa, que es: Hipólita recordaba el caso de agua con los ojos de su padre flotando. Nada más para que quienes están viendo esto se den una probadita, pero lo que haces con las imágenes es genial, ¿no? Y me recuerda un poco a este real maravilloso, ¿no? De autores como Goran Petrovich o de Milorad Pavic, como este mundo de ensueños, ¿no? Que nos van construyendo poco a poquito y de repente ya estamos metidos en un universo totalmente distinto al nuestro, ¿no? Y en ese sentido me gustaría mucho preguntarte, porque creo que tu narrativa no solo vamos, prosa pura y dura, ¿no? Creo que se nota de otros géneros. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu relación con géneros como el ensayo, como la poesía, que creo que están muy presentes en tus novelas? Sí, mira, justo hablaba con unas amigas hace unos días, escritoras también ellas, con Marisela Guerrero y con Ingrid Solana, que han trabajado, bueno, Marisela la poesía, aunque también otras cosas, y Ingrid lo mismo. Y creo que
es muy importante, o sea, coincidíamos y coincido pues en que es muy importante la intromisión de otros géneros, ¿no? En la creación literaria. Me llama la atención que se sigan teniendo ideas acerca de cómo debe ser o cómo se espera que sea una novela o cómo se espera que sea un ensayo o un poema, ¿no? Creo que a estas alturas ya de la civilización, estar encasillados en géneros así también acabados y determinados, con características y fórmulas muy definidas, pues me parece raro, ¿no? De entrada. Y bueno, yo antes de escribir El animal sobre la piedra, lo que escribía eran poemas, pero yo creo que eran poemas bastante malos. Tengo un libro de poemas inédito y tengo otros poemas sueltos por allí, pero era lo que escribía, ¿no? Yo escribía poemas y de pronto, bueno, surgió esta idea de hacer una novela y me encaminé hacia la escritura de una novela, pues como se encamina uno la primera vez que escribe un libro de cualquier género sin saber para dónde ir, ¿no? Un poco ahí como haciendo mis propias averiguaciones, pero creo que es muy importante la lectura de poesía. Yo asisto a un taller con compañeros que son poetas, la mayoría, desde hace más o menos un año y fracción, y me interesa muchísimo el trabajo de los poetas, ¿no? Me admira profundamente. Y en el ensayo, bueno, en el ensayo creo yo que tengo ciertas dificultades porque siento que camino como en círculos, ¿no? Que eso sirve para la novela, pero a lo mejor ya cuando lo llevo al ensayo, siento que no da muy buen resultado porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, sé que de eso se trata también, pero me parece, cuando veo mis ensayos, me resulta como difícil no salirme de cierta inercia de volver y volver, como si estuviera novelando, como si estuviera abordando alrededor de un tema, ¿no? Varias veces. Y mi relación, digamos, con la lectura, pues es también de un tiempo acá tal vez un poco más difícil porque a veces no encuentro como la ocasión para sumirme profundamente en una historia. Entonces voy leyendo un poco de cada uno de los libros, ¿no? Como varios libros a la vez y dando vueltas de nuevo, ¿no? Y creo que, bueno, creería o me gustaría mucho que mis libros fueran parecidos o que sí sean eso que dices, en el sentido de que compartan la voluntad de una imagen poética y pues sí también la voluntad de una reformulación presente en el ensayo, ¿no? Bueno, pues eso. Súper. Y bueno, cambiando un poquito de tema, yo tengo la idea, no sé si muy loca, pero tengo la idea de que en la vida de uno como escritor siempre hay algo, un cuento, una novela, un poema, lo que sea, ¿no? Que a uno lo marcan y que son el detonante para empezar a escribir, ¿no? Para decir, yo quiero hacer cosas como estas o yo me gustaría aspirar a hacer esto, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿tienes algo muy específico que, no sé, alguna obra o un cuento que recuerdes como detonante de tu carrera como escritora? Uh-huh. Sí, claro. Mira, yo, y de lectora, ¿no? Leía mucho, o sea, leía una y otra vez y revisaba, El Mago de Oz. Me importaba muchísimo la historia de pronto de trasladarse a otro mundo, ¿no? Como esa posibilidad me fascinaba. Y me fascinaba también el componente, pues, justo como de lo mágico dentro de la historia, las aventuras, ¿no? Que vive Dorothy en ese trayecto, ¿no? Y luego, bueno, para mí
o sea, siempre lo digo, La Metamorfosis fue un libro determinante en mi trayectoria de lectora, ¿no? Porque, bueno, me parecía insólito y absolutamente maravilloso que de pronto se planteara al inicio de una historia algo así, ¿no? O sea, desde el principio, que hubiera la posibilidad de crear algo así. Me fascinaba, ¿no? Y me acuerdo que di clases en la prepa, como a los 20, tendría como 27 años, di clases en una preparatoria, y les decía, ¿no? Imagínense que de pronto les ocurra algo así, pero me quedaba como muy corta tratando de transmitirles a los alumnos cómo era eso, cómo podía ocurrir algo así en un texto literario y cómo era tan fascinante para mí, ¿no? Poder encontrar eso en un texto literario, poder encontrar la posibilidad de ser otro, aunque la historia, bueno, ya la conocemos, ¿no? Pero es muy, o sea, creo que tiene que ver en ambos casos, en estos dos libros que estoy comentando, esa voluntad de escaparse, de irse hacia otro universo, de no ser parte de por un periodo de tiempo y de irse hacia otro universo, de vivir otra vida, ¿no? Eso es lo que más me ha fascinado y lo que me llevó a escribir, lo apasionante que resulta vivir otras vidas, lo fascinante que es, ¿no? Claro, y justo lo que dices en la metamorfosis tiene muchísimo sentido cuando uno lee El animal sobre la piedra, ¿no? Que creo que es no es vamos, creo que es una reinterpretación o un homenaje muy, muy bien logrado a la metamorfosis de Kafka, ¿no? Y a mí me parece genial. Y ahora voy a hacer la pregunta Peña Nieto. Si te tuvieras que ir a una isla desierta, ¿cuáles son los 3 libros? Te puedes llevar 3 libros nada más, ¿no? Para toda tu vida. ¿Cuáles son los 3 libros que definitivamente te llevarías? Bueno, definitivamente me llevaría La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Me llevaría un libro de Quino, pero, o sea, a lo mejor Mafalda, pero también los libros en donde tenía estos otros cartones muy críticos acerca de la humanidad y, bueno, no sé, ahora lo tengo presente también más, o sea, como por su reciente muerte. ¿Y qué otro me llevaría? Déjame pensar bien el tercero. Creo que me llevaría... Digo, va a sonar así quizá un poco extraño, pero estoy entre quizá llevarme La Metamorfosis y llevarme también la Biblia, que me parece, bueno, no la he leído toda, pero lo que he leído me parece así absolutamente increíble y, bueno, pues motivo de muchas reflexiones de la literatura, ¿no? En la literatura. Claro. Seguro te duraría un buen rato. Y bueno, hablando justo de la Biblia, me parece muy, muy chido como las representaciones de lo sagrado y lo profano, justamente, particularmente en El beso de la liebre. Creo que, bueno, para quienes no lo han leído, aparecen representados el dios y aparecen el diablo, pero están mucho más allá de lo que nosotros concebimos como el dios y el diablo, ¿no? O sea, el dios tiene estas características que uno jamás pensaría, ¿no? Que tiene características súper humanas, ¿no? Pero de un humano que pues no es muy bondadoso, que digamos, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia al hacer ahora sí que una reescritura de estas 2 figuras canónicas en la tradición cristiana? Sí, bueno,
ahí me metí en un terreno muy difícil. Es un dios, el del beso de la liebre, que desde luego está inspirado en lo que leí del Antiguo Testamento, pero también en un dios que aparecía, que era este actor Laurence Olivier en Furia de Titanes, y que era un Zeus muy especial. Y este dios es un dios que está cansado de hacer su trabajo, está harto de ser quien es, ¿no? Entonces su manera de proceder es desde el tedio, ¿no? Desde el fastidio, desde un lugar en el que parece no encontrar bien cuál es el sentido de sus obras y de sus mandatos sobre los hombres. Entonces, desde ese tedio, mira y observa el mundo y toma decisiones y manda los mensajes que le manda a la protagonista, Hippolyta Thompson, ¿no? Y ahora el diablo, que tiene como varias manifestaciones, o sea, en ciertos modos a lo largo de la novela, bueno, es una escena como muy tremenda ahí, la del diablo, ¿no? Que preferiría como dejar así un poco velada, pero pues creo que tenía que acompañar a esta mujer, que acompañara a Hippolyta Thompson, de esas fuerzas que me parecen como muy manifiestas en el mundo desde de un tiempo acá, ¿no? O sea, de pronto sí siento que hay una cuestión muy polarizada de las cosas que impide que uno pueda elegir un camino medio, ¿no? En ciertos momentos en donde en donde uno está en una encrucijada, de pronto pues se encuentra como con esos dos polos, ¿no? Que son una discusión continua. Y bueno, allí el desarrollar este Dios, pues fue muy difícil el desarrollar ese poder de ese Dios dentro de la novela. Y además recuerdo una anécdota en una de las primeras entrevistas que me hicieron en radio, que una persona habló muy molesta para decir que cómo era posible que me estuvieran entrevistando si yo había puesto de personaje a Dios, ¿no? Y bueno, me quedó, o sea, tanto que fue hace bastante tiempo y me acuerdo perdón, con claridad de ese comentario, ¿no? De ese reclamo, ¿no? Y bueno, esa novela me la pasé muy bien haciéndola, pero también sufrí muchísimo en términos, completando con las preguntas que hacía sobre el cuerpo, pues creo que sí tuve como una afectación física. Fue un momento difícil también de mi vida personalmente, pero además sí es una novela que yo llegaba a ciertos momentos de la escritura, El beso de la liebre, donde decía, me lamentaba, o sea, decía, ¿por qué llegué aquí? ¿Qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con esto que estoy leyendo, que acabo de escribir? Me parece una barbaridad, ¿no? Pero siempre he pensado que hay que ir hacia allá, y eso no, desde luego uno no sale ileso de ese recorrido, ¿no? Sale uno afectado y pues conmovido de su propia, pues de tu inconsciente, de lo que viene ahí, ¿no? De lo que quiere salir, que quién sabe de dónde se origina, ¿no? En dónde se origina. Uh-huh. Claro, justo creo que con lo que acabas de decir resumiste perfectamente el argumento de las dos novelas, ¿no? Estas dos mujeres que tienen que atravesar un camino más o menos pedregoso y a pesar de todos los obstáculos encuentran la manera extraña de salir adelante dentro de su propio universo. Justo ahora me gustaría mucho hablar de los universos, ¿no? De qué haces para crear estos, porque vamos, son universos que no son el nuestro, ¿no? Se rigen por sus propias leyes. Digo, en el caso del animal sobre la piedra, como que es, al parecer, los
personajes admiten la transformación de Irma, ¿no? En Hipólita Thompson, por ejemplo, ya el personaje ya es bienvenido, digamos, por quienes la rodean. Entonces, ¿qué haces para construir estos universos como tan alejados y a la vez tan cercanos a nuestra cotidianidad, ¿no? Peligrosamente como muy, muy familiares con lo nuestro. ¿Cómo es tu proceso para crear estos universos? Sí, fíjate que sí he pensado que, por ejemplo, el mundo del beso de la liebre se parece cada vez más al mundo contemporáneo, ¿no? Eh, Mira, lo que yo hago en términos prácticos, ahora hablaré como más del proceso, pero lo que hago en términos prácticos es siempre intentar cuidar va a sonar así extraño, pero sí es verdad, o sea, es tratar de cuidar mi imaginario y para eso soy bastante selectiva con las cosas que veo en televisión, por ejemplo, con las películas que veo, con las cosas que leo, pero sobre todo con lo visual, o sea, como en eso soy bastante temerosa y cuidadosa, porque me afectan mucho las cosas que veo y luego me quedo, por ejemplo, después de estar ante una historia de terror, de una serie o de una película, pues me quedo afectada, ¿no? Entonces soy cuidadosa para tratar de dosificar todo eso, o sea, no volcarme, no dejar que todo mi pensamiento esté ocupado por eso. Y lo mismo hago en términos de la información que circula todos los días o a la que tengo acceso, aunque tengo todas las redes sociales, también soy bastante cuidadosa de qué tanto observo eso, para tratar de conservar un punto de vista que no esté tan invadido, porque creo que ahora estamos siendo muy invadidos todo el tiempo por muchas cosas, por todos los aparatos que utilizamos a diario. Y eso creo que perturba mucho la capacidad creativa y la imaginación. Entonces soy cuidadosa en eso. Ahora, en términos del proceso, me acompaño, por ejemplo, cuando escribo, trato de llevar, por ejemplo, si estoy haciendo una escena de una novela, pues trato de llevar al personaje, o sea, de llevarlo más hacia las orillas, hacia los límites de lo que está desarrollando en la escena, ¿no? Y allí, cuando ya el personaje está en una situación límite, entonces descubro cosas que no había visto con anterioridad, es como una especie de experimentación, ¿no? Y también me sirvo bastante de ejercicios para creación de personaje en escena del teatro, porque yo quería ser actriz durante una larga época de mi vida y entonces tomo ciertas cosas que tienen que ver con la creación teatral o escénica, ¿no? Y ahí, pues digamos, pues sería como un ponerse en el cuerpo de las protagonistas, a lo mejor por eso luego me siento mal después de ciertas escenas. Creo que ya la perdí. Bueno, estoy viendo aquí unas preguntas. Ah, ya volviste. ¿Me oyes? Sí, sí, todo bien. Yo creo que queda un poquito de tiempo todavía para la charla y ahorita comenzamos con las preguntas. Yo quería preguntarte antes de que empezáramos con las preguntas del público, bueno, mm, digo, en Latinoamérica creo que vivimos una ola muy marcada de literatura hacia lo fantástico y que esta nueva ola de literatura fantástica está siendo escrita por mujeres, ¿no? O sea, las grandes narradoras de lo fantástico, que son Samantha Schweblin, que son como María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez, y creo que tú también lo haces de una forma maravillosa. Y quería preguntarte, ¿cuál es tu relación con lo fantástico o por qué más bien escribir literatura fantástica? ¿Cuál es tu inquietud al escribir en este género?
Sí. Bueno, retomando lo que dices, creo que también es interesante, no sé, yo me lo pregunto, como que no tengo muy clara la respuesta, pero es interesante esa combinación de nueva, como una nueva revolución desde el feminismo, ¿no? Y además esta literatura que sucede más o menos a la misma vez, ¿no? Creo que lo fantástico es un territorio de transformación, de disociación de lo real, de cuestionamiento sobre lo que está impuesto, lo que está definido, que decía hace rato. Por ejemplo, en El beso de la liebre, el Estado es un personaje casi, ¿no? El Estado que determina la situación de sus ciudadanos. Y todo esto que permite la visión de los mundos fantásticos es justo tomar un elemento de la realidad y, digamos, ponerlo a hervir, ¿no? Y cocinar con eso otra cosa distinta, hacer algo que realmente tiene que ver con la realidad y uno puede distinguir además la relación que hay de ese elemento de lo real, ¿no? En el texto, en lo que uno lee. Sin embargo, está transformado y está convertido en un nuevo, pues sí, como paradigma, en una nueva respuesta acerca de cómo la realidad nos confronta. Creo que a nivel así global, el mundo atraviesa un momento no solo por la pandemia, sino antes de la pandemia, en el que hemos llegado como a la orilla, ¿no? Yo a veces digo, es que los tierraplanistas tienen razón en el sentido de que llegamos como a una orilla del mundo, ¿no? Y después ya viene el abismo. Y me parece que estamos en ese momento de muchas preguntas acerca de la civilización, de nuestra existencia, del sentido que tiene lo que hemos hecho hasta ahora como especie. Y en esa gran fotografía, digamos, lo fantástico, lo inusual, lo extraño, lo anómalo, creo que son voluntades de poner sobre la mesa, una voluntad compartida de poner sobre la mesa que las cosas no deben seguir en muchos sentidos como están, ¿no? Y que el mundo puede ser reformulado y reescrito. Y sobre todo que lo que no entra en todo esto que podría ofrecer como este capitalismo, pues sí, salvaje en el que habitamos, lo que no entra en todo eso es justamente lo que hay que traer al centro y recordar que existe, ¿no? Aniela, creo que ya te fuiste de nuevo. Bueno, pues espero que estén disfrutando la charla. Yo ya iba a irme a las preguntas otra vez, pero Aniela ya volvió. Ya volviste, pero no te escucho. No te escucho. Si quieres, lo que podemos hacer, puedo ir contestando las preguntas que están aquí en el chat. Dice, estas novelas son para jóvenes, especialmente el del beso de la liebre por la superheroína. Pues yo creo que sí puede ser, ¿no? Pienso que hay muchos libros que podrían ser literatura para jóvenes y que a lo mejor en las librerías no están puestos en la literatura para jóvenes, pero yo creo que sí, y recuerdo que El beso de la liebre fue... Ya volviste. Sí, ya volví. Son los problemas de la nueva era, de la era Los de la problemas de la nueva, pandemia. exactamente, sí. Estaba contestando la Sí, pregunta que había aquí en el chat de si son para jóvenes, sobre todo El beso de la liebre. Pero bueno, dime. híjole. Ah, claro, bueno, ya volviendo un poco al tema. Sí, quería hacerte una pregunta que creo que es una pregunta importantísima, Ujú. sobre todo en el panorama actual, ¿no? De la escena literaria en México y en el mundo. Uh-huh. ¿Qué significa para ti ser escritora, ser mexicana, escribir novela?
¿Qué representa para ti dentro de este panorama que vivimos actualmente? Uh-huh. Pues la verdad representa una enorme alegría, ¿no? Porque para mí haberme podido dedicar en buena parte de mi tiempo y de mi pensamiento y mis experiencias, haberlas podido dedicar a escribir, haber podido estar haciéndolo todos estos años, es para mí una gran satisfacción y espero poder continuar, ¿no? A veces hay días que digo, bueno, ya, yo creo que voy a hacer 3 libros más y ya, ¿no? Pero no creo, ¿no? Porque soy bastante necia, entonces no creo que eso vaya a ocurrir. Representa también pues en este momento histórico, así como lo dices, pues una gran oportunidad. Yo creo que sí hay un escenario ahora en donde la escritura de mujeres, escrita por autoras, cobra lugares que antes no, o que hace tiempo, o que solamente había ocurrido en casos aislados. Y me parece que ahora empieza a notarse de otro modo, ¿no? La expresión de la literatura escrita por mujeres, quizá también por esa potencia que decíamos como transformadora, ¿no? Quizá allí todo esto que en nuestras antepasadas hechiceras, pues hay mucho de eso también, ¿no? De esa posibilidad de tomar muchos elementos que tienen que ver con nuestra experiencia, con lo que decía al principio de la charla, nuestras herencias, nuestras genealogías, y poder hacer algo con eso, como escritoras y también, bueno, en otros oficios y en otras profesiones, ¿no? Tenemos tenemos mucha, como, no sé cómo llamarlo, como mucha potencia, mucha riqueza, ¿no? Y ahora eso es más visible o se está visibilizando. Y como escritora en México, pues creo que hay mucho todavía por hacer. O sea, creo que podría notar en algunos momentos que quizá este nuevo auge de la literatura escrita por mujeres sea conveniente tal vez o visible de otra manera para las editoriales y a veces no es, o sea, la cuestión pasa también como por vender un producto y no tanto a veces como por vender toda una como conformación de un mundo, ¿no? Y allí creo que hay un trabajo que todavía debería de hacerse y que me parece que no está tan presente en la literatura o de otra manera. Bueno, son temas como bien complicados con un montón de matices, pero creo que en la literatura escrita por hombres sucede de manera muy diferente, ¿no? Todo, la recepción de las obras, la publicación, la difusión, todo sucede de una manera distinta todavía. Claro, sí. Sí, generalmente está esta cuestión, por ejemplo, de las cuotas de género, ¿no? Que a mí me parece así como súper injusta con las mujeres escritoras y creo que hay mucho que cambiar dentro de nuestro panorama actual, pero bueno, finalmente nos toca a nosotras seguir ocupando estos lugares, ¿no? Y seguir escribiendo y seguir, vamos, diciéndole al mundo que estamos aquí y que estamos proponiendo nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Y finalmente me gustaría también preguntarte, digo, supongo que hay muchos chicos o muchas personas interesadas en empezar a escribir o que están haciendo su primera novela, sus primeros cuentos. Entonces me gustaría saber qué les puedes decir a aquellas personas que están interesadas ya sea en publicar, ya sea que empiezan con su proceso de escritura. Uh-huh. Pues un consejo que yo les daría, que es el primer consejo, es que sigan sus instintos. Eso me parece fundamental para escribir y para escribir desarrollando una voz propia, una voz que quiera ser distinta, digamos, que quiera hacerse escuchar.
para hacerse escuchar, creo que es importante seguir lo que uno desea, pero a veces es difícil distinguir esos instintos porque estamos muy llenos de ciertas fórmulas sobre las cosas, de ciertos prejuicios acerca de qué debemos de expresar o cómo debemos de contar una historia de determinado tema, ¿no? Entonces sería como tratar de desbaratar las ideas previas acerca de lo que debe hacerse y seguir una voluntad que tenga más que ver con lo que, pues ahí sí, como de manera muy animal, lo que nos atrae, el olor que nos despierta, la imagen que nos sacudió, ¿no? Dejarnos llevar por esos instintos y por los sentidos y escribir desde allí. Es muy importante trabajar con los sentidos, la escritura, agudizarlos, estar muy perceptivo en la cotidianidad, porque pues todo lo que uno escucha, lo que uno come, lo que uno huele, en realidad es una materia que nutre los textos. Entonces hay que estar dispuesto a eso. Si ya estás dispuesto a eso, pues siéntate y hazlo, ¿no? Con toda la fuerza con la que puedas hacerlo. Y claro, hasta donde quieras llegar, ¿no? Desde luego hay momentos donde uno llega quizá un poco más lejos de lo que planeaba y eso causa un poco de temor, pero no pasa nada. Después de unos días uno regresa al texto y ya se da cuenta que tampoco era tan grave, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público, que ya tenemos algunas por aquí. Y la primera nos dicen, ¿crees que exista una línea en la literatura mexicana donde se representen este tipo de transformaciones físicas como en El animal sobre la piedra? Y si la encuentras, ¿qué autores o autoras podrían insertarse en ella? Uh-huh. Pues sí, digo, hay varios ejemplos o libros que tienen que ver con cuestiones corporales, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en esta novela que se llama Mo, de Paulette Congitud, que es una mujer como habitada, o sea, que empieza como a ser habitada por el Mo. Estoy pensando también en qué otra sí habría como de transformación específicamente. Ahora no me viene a la mente, pero bueno, por ejemplo, está la primera novela de Guadalupe Nettel, El huésped, que tiene mucho de estar habitado por otro, ¿no? Como de esta cuestión de lo inquietante, ¿no? Dentro del propio cuerpo, ¿no? Que tiene pues también todo un juego con la transformación. Y bueno, pues creo que seguro se me están yendo así como 1,000,000 de ejemplos más que tienen, o muchos más que tengan que ver con la transformación corporal. Pero bueno, ahora son las que me han venido a la mente de Paulette y de Guadalupe Nettel. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿podrías hablarnos de tu relación con el box? Sí, claro. Empecé a hacer box hace muchos años ya. Lo que pasa es que lo dejé un tiempo, pero hice como unos 5 años de manera muy apasionada y entregada, boxeaba. Tenía un entrenador muy bueno, Gustavo, y bueno, pues hacía box 2 veces a la semana, más o menos como 1 hora y media, 2 horas. Era muy buena para saltar la cuerda, pero he perdido eso. Y mi relación con el box creo que tiene que ver mucho con una cosa bastante elemental que es muy visible en el box, que sería sacar, digamos, cierto enojo, cierta fuerza que uno tiene dentro y entonces encausas en el boxeo, en los golpes. Pero es un deporte, eso sería como lo más inmediato, porque en realidad es un deporte muy completo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, todo el uso del cuerpo en todos los movimientos y en los golpes, la importancia de
del giro de la cintura, de la agilidad, de la rapidez, del estar pensando que tienes que esquivar un golpe, pero al mismo tiempo tienes que sacar otro. Es todo un entrenamiento también mental, ¿no? Y creo que a veces eso me ayuda mucho a cuestiones prácticas de la vida cotidiana, ¿no? A lidiar con ciertos asuntos, como a tener mayor flexibilidad, mayor agilidad para desplazarme rápidamente de una idea a otra o de un tema a otro y no sentir que soy como torpe al hacerlo, ¿no? Entonces creo que por eso hago box y lo recuperé ahora en la pandemia, entrenando en la casa. Recuperé el box. Tengo mis Cleto Reyes, como debe ser, mis guantes. Y bueno, me gusta mucho. Espero volver a saltar la cuerda bien, porque así hacía unos saltos complicados que ahora no me están saliendo, pero insistiré. Sí, está cañón cómo nos ha obligado este encierro, ¿no? A modificar todas las actividades de nuestro día a día y a readaptarnos y a ser resilientes, ¿no? Sí. Y bueno, esta pregunta me parece muy interesante y me interesa mucho en lo personal porque justo yo soy cuentista y soy una apasionada del cuento y nos preguntan, ¿escribes cuento también? ¿Has publicado algo en este género? En cuentos sí, he publicado muchos cuentos en varias antologías. Por ejemplo, pueden encontrar uno online que se titula Estaba siendo feliz, que publicó Confabulario del Universal. Pueden encontrar, bueno, hay una antología también descargable que se titula La imaginación, la loca de la casa, donde hay un cuento mío, que se titula La recolección de las flores. Y bueno, hay muchas otras antologías por allí. Hay una antología también descargable de una editorial que se llama Mantis y la antología se llama Carne de tu carne. Esa es una antología bien interesante porque nos convocaron a escribir sobre una parte del cuerpo del monstruo de Frankenstein. Entonces, a mí me tocó hacer el ojo izquierdo y ahí hice un cuento sobre el ojo izquierdo. Bueno, sí hay varias cosas por allí y planeo recopilar estos cuentos y hacer una buena parte de cuentos nuevos. Estoy trabajando en ello ya para hacer un volumen de cuento un poco más adelante. Súper. Y después tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas, pero la primera que te voy a hacer es, ¿qué podemos hacer para salir del estancamiento con algún texto que por años nos aqueja sin terminarlo? ¿Lo abandonamos o nos obligamos con un arma para terminarlo? Difícil. Esa es una buena pregunta porque, bueno, yo me tardo muchísimo escribiendo las novelas. Tengo 2 publicadas, una inédita y ahora estoy en la 4ª y soy muy lenta para escribir y a veces me pregunto también si abandono el texto en cuestión. A veces sí conviene cuando, digamos, la trabazón ya es muy, muy insoportable y el texto nos está rechazando. Es como cuando lees un libro, ¿no? Que no te está gustando. A veces conviene cerrarlo y agarrar otro. Y creo que también pasa con la escritura, puede pasar algo así. Por ejemplo, escribir un cuento o empezar otro proyecto mayor y dejar ese un poco allí, ¿no? En el cajón o en la carpetita de texto insoportable, que se titule texto insoportable, y ahí dejarlo un tiempo para que nos dé espacio de continuar por otro camino, ¿no? Y no sentir que tenemos que debemos estar como enfrentándonos a una pared que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿no? Sino tratar como de sortearlo, ¿no? Ahí por eso, ahí sería un buen golpe de box, ¿no? Sería un buen juego de cintura, jugarle a darle un gancho o darle un cabeceo a ese texto, un bending, y escapar de su dificultad, ¿no? Uh-huh.
Sí, esto que dices me recuerda muchísimo a lo que dice Cortázar, ¿no? Sobre el cuento y la novela y la Sí. analogía esta que hace sobre el box. Me parece súper interesante. Este, y bueno, hay otra pregunta que me parece muy interesante, que podemos ir revisando, y, y es, ¿qué hacer ante las limitantes de la palabra? Que creo que se parece un poquito al anterior, pero Ujú. ¿qué hacemos cuando, digamos, un bloqueo creativo? Ujú. Digo, me parece que es un poco similar, pero quizás tengas otra cosa que decirnos o algún consejo. Sí, bueno, es muy buena pregunta porque como han podido ver los que han seguido esta charla, a mí de repente se me van mucho las palabras y me cuesta encontrar, o sea, como que quiero encontrar la palabra así para decirlo de manera más precisa, para expresarme de manera más clara, pero sobre todo al hablar, me cuesta mucho trabajo a veces encontrar la palabra que me ayudaría a decir mejor lo que quiero decir. Las limitantes de la palabra, pues digamos, es todo un trabajo para el escritor eh, enfrentarse con esa limitación. Creo que o lo que a mí me ocurre cuando escribo y lo que procuro hacer es como entrar, o sea, me doy cuenta que a veces entro en una sintonía más fluida con el texto que estoy escribiendo, con cómo va saliendo el texto. Es como eso, como, sí digo sintonía, porque sí es como si uno tomara la frecuencia que el texto necesita. Y entonces trato que desde la primera bajada del texto, desde la primera aproximación, eso vaya siendo lo más cercano posible a lo que quiero decir, ¿no? Es una intención, básicamente, es la intención que uno tiene. Pero para hacer eso es muy importante, creo, la concentración y el recogimiento, es decir, para llegar de pronto, por ejemplo, a una buena página, a mí me pasa que transcurre una hora de que me despegué del mundo real a que eso sucede, ¿no? O sea, hay como todo ahí, una serie de ruido y de estorbos y de cosas que te ocurren y no sé qué, que no sirven para escribir. Y hay otras que sí, que se trasladan de una manera misteriosa a la página. Pero creo que, pues digamos, qué hacer con los limitantes, pues sería también, sin ellos no podríamos estar dedicándonos a esta necia vocación de la escritura, ¿no? Si no se nos escaparán muchas veces las cosas que queremos decir y volvemos a los mismos temas, ¿no? A los mismos o a puntos de vista muy parecidos entre sí, porque queremos seguir diciendo algo que no hemos conseguido del todo. Claro. Y siguiendo un poquito con la línea de lo fantástico, Daniela, nos hacen la pregunta de ¿qué opinas de esta revaloración de las grandes autoras mexicanas de lo fantástico como Guadalupe Dueñas o Amparo Dávila? Pues opino que es una grandísima, grandísimo acontecimiento, ¿no? Que eso esté sucediendo. Creo justamente, y es muy buena la pregunta por eso, porque creo que todo esto de lo que hablábamos, que ocurre con la literatura escrita por mujeres, las escritoras contemporáneas, pues justo también conducen a una revisión de la propia historia de la literatura mexicana, ¿no? Y de otros países, a preguntarnos qué otras expresiones de esta naturaleza ocurrieron antes, ¿no? Y cómo somos parientes de ellas o no somos parientes de ellas. Entonces, me parece muy importante. Creo, además, que el panorama en términos como de nuestros padres literarios o madres literarias, de pronto puede pensarse que hay pocos autores, ¿no? Que son nuestros padres o nuestras madres literarias en México, ¿no? O sea,
de pronto como que creo que se reduce siempre a los mismos nombres, a los mismos personajes, y pues habría que revisar como todo eso bien, ¿no? Y bueno, pues por eso creo también que son importantes las genealogías en ese sentido, ¿no? Las propias y las de todos, ¿no? Las que compartimos. Claro, sí, también me parece súper importante lo que dices, ¿no? De cómo reconsideramos y cómo acogemos el trabajo de estas autoras que nos han marcado, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando la charla, Daniela, nos piden por aquí en los comentarios que si hay posibilidad de que nos leas un fragmento de algo tuyo. Ah, con mucho gusto. Denme un minuto y voy por mi libro. Por supuesto, aquí te esperamos. Pero a ver, Daniela, ¿de cuál leo? ¿Del beso de la liebre, sí? ¿O del animal? Yo creo que el beso de la liebre, ¿Sí? bueno, Vale. a mí me encanta el beso de la liebre. Espérame un momento. A ver, vamos a ver. Por acá. Un segundito para ver si leo este. Ahí va, para cerrar. Hipólita desapareció entre el humo. Contuvo la respiración para escuchar el rumor descubierto. A la par de los motores que recorrían el camino, las olas del mar. Perdón, voy a volver a empezar. Hipólita desapareció entre el humo. Contuvo la respiración para escuchar el rumor descubierto. A la par de los motores que recorrían el camino, las olas del mar alimentaban su espuma al golpear el territorio. Hipólita levantó la nariz para oler la sal en el aire. Se mantuvo un momento en esa posición sobre el lomo de Leónidas. En el extremo de la bahía se alzaba una columna de humo espeso. Hipólita fustigó su caballo y fue en aquella dirección sin imaginar que encontraría lo que el hombre nunca ha descifrado. Dios miró el trayecto de su hija y la dejó hacer. Su voluntad ahora ya no tendría cabida. Llamó al emisario para pedirle que avisara su retirada y su despedida del mundo. El emisario encontró a Hipólita cerca de la población que humeaba y junto a un cactus, y le dio su mensaje. Ella comprendió el significado de aquellas palabras, pero no su causa. Cuando desmontó a Leónidas y pisó la tierra aún caliente, con el sol por alcanzar el mar, Hipólita desapareció entre el humo. Así lo vieron los ojos confusos del caballo. Magnífico, Daniela. Me encantó, me encantan las dos novelas y pues nada, muchísimas gracias por estar en estas noches con la literatura. Fue una charla que yo siento que estuvo muy buena, nos contaste sobre muchas cosas muy interesantes, sobre tu proceso creativo, sobre lo que te interesa como género. Y creo que nos quedamos con muchas enseñanzas también para la gente que está empezando a escribir. No sé si quieras decir algo más para la gente que nos está viendo desde su casita. No, pues agradecerles mucho a todos que nos hayan acompañado en esta charla. Agradecerte muchísimo, Aniela, a ti por tus preguntas y por hacerme pensar tantas cosas, porque me quedé así con la cabeza sobregirada. Ahora me va a costar irme a dormir y me voy a quedar pensando en las cosas que me preguntaste. No, agradecerte muchísimo, de verdad, agradecerle a la FIL Chihuahua muchísimo esta invitación y a todos los que nos acompañaron y nos mandaron sus preguntas también. Muchas gracias. Espero que, bueno, por ahí están los libros en las librerías y espero que pues que los busquen y que les guste leerlos. Sí, claro, y también recordarles a quienes nos están viendo que justamente El animal sobre la piedra se acaba de reeditar, si no me equivoco, en diciembre de 2019, ¿verdad? Así es, sí. Almadía. Por Almadía, en la colección de Nuevo Almadía, y allí, bueno,
Es una edición especial que tiene un epílogo también acerca de la escritura de la novela que yo añadí a petición de la editorial, y pues ahí está disponible para todos ustedes. Claro, vale muchísimo la pena que compremos este libro todos y sobre todo también que apoyemos a las editoriales independientes, que apoyemos a la industria en este momento que nos necesitan más que nunca. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañar a Daniela. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del evento y le cedo la palabra a la maestra Concepción Landa. Gracias, Muchas Daniela. gracias. Ha sido un gusto y un enorme placer escuchar esta plática tan pues íntima entre dos mujeres de la literatura. Y Daniela, pues estamos seguras al menos que ya seré tu fiel lectora, así que de hoy en adelante pues te auguro muchos éxitos y muchos lectores entre los jóvenes, entre los mayores y entre todo el mundo. Muchas gracias. Y pues realmente a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, de la Secretaría de Cultura Federal también, de la Coordinación Estatal de Chihuahua, de las ferias del libro y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, pues les agradecemos a las dos, a Daniela Tarazona y a Daniela Rodríguez, esta noche con la literatura. También queremos agradecer muchísimo a Editorial Almadía por su colaboración en el programa. También a todos ustedes que nos acompañaron, les agradecemos muchísimo su participación y les recordamos que pueden conseguir los libros de Almadía y de muchas otras editoriales en la página de feriasdelibro.com/Chihuahua. No olviden compartir que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto. Tengan ustedes muy buenas noches y pues seguimos en la feria ahora desde casa, pidiéndoles a todo mundo en Chihuahua, estamos en semáforo rojo, que nos quedemos en nuestras casas y que participemos en eventos tan importantes como este que nos van a hacer disfrutar y a hacer más llevadero el encierro. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Concepción. Gracias, Daniela. Gracias.